Con 29 minutos y a esta hora vamos a presentarles en diferido una mesa de trabajo organizada por el congresista Gino Costa Santolaya referida a las cárceles productivas, evento que se llevó a cabo en la sala José Gabriel Tupac Amaru y Micaela Bastidas del edificio de comisiones Víctor Raúl allá de la Torre. Vamos a ver el desarrollo entonces de esta mesa de trabajo sobre cárceles productivas organizada por el congresista Gino Costa. Adelante. El propósito de la reunión es discutir lo que podría ser un proyecto de ley destinado a dar incentivos. Bien, enseguida nosotros vamos a retornar con esta transmisión de la mesa de trabajo sobre cárceles productivas del congresista Gino Costa Santolaya. Hay que señalar que en esta oportunidad, en la agenda programada para el día de hoy, pues son varios los temas que se han previsto. Además de la novena sesión, que fue el evento fundamental y que va a continuar en la tarde ya en Cancillería, de la Comisión Interparlamentaria de Seguimiento a la Alianza del Pacífico, presidida por la congresista Lourdes Alcorta, pues también se ha llevado a cabo el encuentro con los ciudadanos, evento organizado por la tercera vicepresidenta del Parlamento Nacional, la congresista Jenny Vilcatoma de la Cruz. De igual forma, se ha realizado una exposición de cuadros sobre los 22 años del rescate de rehenes de la residencia del embajador de Japón aquí en nuestro país. Esto fue organizado por la Oficina de Participación, Proyección y Enlace con el Ciudadano. Enseguida entonces vamos a retomar esta transmisión en diferido de la mesa de trabajo sobre cárceles productivas del congresista Gino Costa. El propósito de la reunión es discutir lo que podría ser un proyecto de ley destinado a dar incentivos a las empresas privadas para que ya están en los penales o que podrían pensar en instalarse en los penales para brindar trabajo productivo en los 69 establecimientos penitenciarios que tenemos en el país. Entonces, con ese propósito, el presidente del INPE, a quien agradezco mucho por su presencia, el doctor Carlos Romero, va a hacernos una presentación de cómo está el panorama del trabajo en los penales, de la presencia de empresas trabajando ya en los penales, las posibilidades que eso tiene hacia futuro, y los ajustes que habría que hacer al actual marco normativo, que está regulado en el decreto legislativo 1343, decreto legislativo de enero del 2017, reglamentado 2 meses después. O sea, contamos con un marco adecuado para promover el empleo productivo en penales. Como ustedes saben, en los centros penitenciarios se trabaja desde siempre, pero se trata de atraer a empresas de calidad, digamos, altamente productivas, para sentarse en los establecimientos y brindar empleo de calidad. Entonces, también va a hacer uso de la palabra, después tiene una pequeña presentación la representante de Produce, que nos acompaña, que es Antonella Romero, a quien también agradezco su presencia. Y entonces lo que les propongo es lo siguiente, que primero nos presentemos, después voy a darle el uso de la palabra al congresista Miguel Ángel Torres, cuya presencia también agradezco especialmente, que no solo es un congresista destacado y un buen abogado, sino además un destacado tributarista. O sea que su presencia en esta reunión es doblemente importante porque además tiene un vínculo con los penales que compartimos. Los dos somos discípulos del padre Hugo Lancier. Él tuvo la suerte de estudiar con
lancé en la Recoleta. Yo lo he conocido después ya en la Defensoría del Pueblo y con él empecé a recorrer y trabajar en penales, con Carlos Romero también en esa época cuando estábamos en la Defensoría del Pueblo. O sea que te agradezco, Miguel, por tu presencia. Él también me ha pedido hacer uso de la palabra a modo introductorio, o sea que le voy a dar la palabra, después nos presentamos, después tiene la palabra Carlos y Antonella y entramos a la discusión. Yo quisiera, para no quitarles su valioso tiempo, que podamos terminar a las 11 de la mañana. Entonces les pido intervenciones cortas, el mayor número de intervenciones posibles, pero evitemos los discursos largos, vamos al grano y a los aportes para ver si podemos convenir, ¿no es cierto?, un proyecto de ley que sea robusto, que tenga el respaldo de todas las instituciones concernidas y que nos permita, ojalá si hay un acuerdo multipartidario también, hacerlo pasar rápido por digamos todo el trámite legislativo. Miguel Ángel. Muchas gracias, congresista Costa, muchas gracias por la invitación y en realidad agradecerle por tocar un tema que, para ser sincero, era parte de la agenda que estábamos promoviendo varios congresistas, en donde también está usted, y que por temas de coyuntura, lastimosamente, uno termina relegando, y creo que es un tema sumamente importante. En efecto, mi principal interés proviene de la educación que pude recibir de la mano de Hubert Lancier, una persona que verdaderamente tenía una mirada especial de la sociedad y que nos invitaba a reflexionar muchísimo respecto de las personas que estaban privadas de libertad, cómo habían llegado ahí y qué condiciones les dábamos para que cuando salgan pudieran reinsertarse verdaderamente a la sociedad. Lo sabe el congresista Gino Costa, hicimos un grupo interesante con Maritza Glave, con la congresista Choquehuanca, con la congresista Nelly Cuadros, en alguna oportunidad también nos acompañó la congresista Letona. Pudimos hacer visitas a distintos centros penitenciarios. Con Gino creo que coincidimos en la visita a Cusco, donde encontramos trabajos maravillosos de los internos. Y lo que encontramos es un lado muy bonito, pero también un lado muy triste, ¿no? No tengo que contarles a ustedes lo que ustedes saben, pero siempre es bueno mencionarlo, ¿no? Tenemos una sobrepoblación enorme en las cárceles. Creo que es una pesadilla para cualquier persona si quiera pasar un día dentro de las cárceles en las condiciones de hacinamiento en las que se encuentran. Problemático todo lo que se refiere a el trato que se recibe para el ingreso de las visitas. Sé que no es el tema de esta mesa, pero quiero decirlo de todas maneras. Hay cosas que a uno lo afectan mucho, ver esas largas colas para poder ingresar a visitar a los familiares, ver cómo se les marca a las personas en los brazos como señal de ingreso. Creo que afecta muchísimo la dignidad de las personas. En algunos casos, maltratos excesivos, que creo que deberían ser parte también de esta agenda que yo aplaudo y que deberíamos continuar, más allá de este proyecto de ley, y aún me da culpa por haber dejado el tema de lado. Eso es lo triste. Lo que encontramos también positivo, y a mí me alegró muchísimo, es ver que habían dos iniciativas muy interesantes. La primera de las cárceles productivas. Y la segunda era cómo los propios reclusos empezaban a desarrollar emprendimientos. Impresionante, es una ciudad adentro, y me encantó ver cómo ellos mismos podían generar o desarrollar una dinámica interesante como trabajador, o sea, como mano de obra, pero también como emprendedor. En las siguientes reuniones que tuvimos con el anterior jefe del INPE, nosotros le decíamos, nos parece muy bien que esté regulado la parte de cárceles productivas en lo que se refiere a la mano de obra, a la maquila, al trabajo de las personas, pero creo que estamos dejando de lado el tema del emprendedor, y yo espero que la presencia de Produce el día de hoy esté dirigido en ese sentido, porque creo que es un excelente mercado para poder capacitar a las personas. O sea, yo he visto ahí microempresas que incluso habían sacado su RUC, emitían comprobante de pago, y era espectacular.
Entonces decía, sí, pues acá los tienes concentrados, acá puedes verdaderamente enseñarles cómo poder iniciar un emprendimiento. Qué bueno ver acá a la SUNAT también presente. Creo que tenemos que tener ahí capacitaciones constantes. Yo sé muchas veces la SUNAT trata de hacer todas las capacitaciones que se puedan, pero a veces no se consigue la atención necesaria. Y les aseguro que ellos están ávidos de saber cuáles son las alternativas que tienen. Y el otro lado, que era el de las cárceles productivas, me gustó mucho porque vi que verdaderamente no solamente se capacitaban a las personas, vi una muy buena relación en lo que se refiere a empresas con estas personas. Sin embargo, quiero ser transparente, no es en la gestión actual del doctor Romero. Nosotros constantemente somos de cárceles productivas. Y luego de 3 requerimientos que hicimos, nos enviaron un listado, en donde no recuerdo bien, me parece que hay más de 100 convenios de colaboración, ¿no? Pero quiero entender que me malinterpretaron, aunque fui bien claro en la reunión que habíamos sostenido, porque yo no estaba pidiendo un número, no estaba pidiendo el nombre de las empresas, yo lo que estaba pidiendo era los convenios, los contratos. Y esto es sumamente importante, Juanita Costa, porque si, de acuerdo al proyecto de ley que me han alcanzado, nosotros estamos buscando darle algún incentivo a que las empresas puedan contratar mano de obra dentro de los centros penitenciarios, me parece espectacular. Yo lo respaldaría, lo acompañaría en la iniciativa, me parece sumamente potente. Pero creo que es imposible hacerlo si nosotros no tenemos una línea base clara. O sea, lo que nosotros queremos hacer, y esta vez quiero ser sumamente claro porque parece que la vez pasada, quiero pensar no lo fui, es quiero ver, por favor, los contratos laborales con esas personas. O sea, quiero saber cuál es la remuneración que reciben. Quiero saber si tienen gratificaciones. Quiero saber si se contempla un descanso vacacional. Quiero saber cuáles son las condiciones de trabajo. Porque cuidado, no vaya a ser que una iniciativa tan buena como cárceles productivas termine acercándonos a prácticas evidentemente que ya están condenadas, ¿no? Condenadas que no podemos utilizar. Eso es básicamente mi inquietud. Creo, por lo tanto, que la agenda es bastante más amplia. Yo felicito nuevamente al congresista Gino Costa. Me disculpo por haber dejado momentáneamente de lado este tema. Y, en efecto, también adelantar que los voy a poder acompañar hasta las 11. Va a haber unos minutitos que sí me voy a ausentar. Está todo mi equipo acá. Tengo que recibir a la Embajada de Holanda, pero van a ser 10 minutos. Regreso inmediatamente, me pongo al día y los acompaño hasta las 11 para poder lograr un buen resultado. Muchísimas gracias. Buenísimo, Miguel Ángel, muchas gracias. En efecto, yo me sumé a un grupo interesado, multipartidario en el Congreso, interesado en el tema penitenciario, muchos de ellos influenciados por Uber Lancier, Marisa Glave, que ha sido también alumna de Uber, grupo en el cual estaba Úrsula, Nelly Cuadros. Hemos invitado a todas menos a Nelly. Úrsula está invitada hoy día, no sé si están los colegas de su equipo. También, ¿quién más? Ana María Choquehuanca. La hemos invitado, no sé si han venido, no sé si están sus representantes, pero en fin, es bueno tener como referencia ese grupo para ver si el grupo apoya esta iniciativa. De hecho, ya tenemos otra iniciativa que acaba de entrar a la agenda del Pleno, que es la de hacer ajustes a la ley sobre los billetes electrónicos para que esto pueda extenderse. Pero son 17. Porque ahorita son 17, creo que han pasado a 24. Una instalación más, 24. Pero digamos a este ritmo no se va a utilizar. Hay un convenio además con una empresa privada que no se puede utilizar en toda su capacidad porque tenemos algunos obstáculos. Entonces ahí hay un proyecto que sí que ha sido respaldado por el grupo de congresistas que forman parte de esta iniciativa, o sea que lo tenemos de todas maneras en cuenta. Carlos, entonces te dejo el uso de la palabra. ¿Cuántos minutos necesitas? Lo que ustedes me den. Si pueden ser 15, digamos, y después darle la palabra a Ángela, y ahí tenemos poco más de una horita para intercambiar opiniones.
Gracias, congresista Costa, por la invitación. Gracias, congresista Miguel Torres. En efecto, en el Instituto Nacional Penitenciario saludamos la conformación del grupo de trabajo que tienen acá en el Congreso, el congresista Torres, el congresista Costa, la congresista Letona, la congresista Nelly Cuadros, la congresista Choquehuanca, y además hay otros congresistas quienes vienen apoyando al sistema penitenciario. En Ica, por ejemplo, la congresista Betty Ananculí viene trabajando ahí en el penal de Ica bastante, sí, la congresista Tamara Limborgo, acá en Lima el congresista Petrosi también, y la congresista Aramayo también en Chorrillos. Entonces quisiéramos ahí agradecer el apoyo que hay desde el Congreso, desde el grupo y también desde el trabajo de distintos despachos congresales. Un segundo tema, ya entrando en la materia, o antes de entrar a cárceles productivas, nosotros en el INPE tenemos 3 grandes líneas de trabajo. Uno es cárceles productivas, que ahora vamos a desarrollar para incrementar las competencias positivas de la persona privada de libertad. Pero hay otros 2 ejes, y uno lo menciona el congresista Torres, que tiene que ver con la visita. Nosotros hablamos ahí de cárceles seguras, que implica no solo la seguridad al interior del penal, mantener el orden y la disciplina, sino también evitar las fugas desde el penal, evitar las fugas en los traslados, la revisión a las personas y la revisión para impedir que ingresen objetos prohibidos también. Y ahí un tema que estamos viendo es mejorar el trato a las visitas. Tomamos nota de su sugerencia, congresista. Y un tercer eje es cárceles dignas. Es muy sabido que el interno, la persona privada de libertad, solo pierde su libertad ambulatoria, pero no todos sus otros derechos. Entonces, cárceles dignas es un eje importante para nosotros. Y en cárceles dignas, si queremos hablar de respeto a la dignidad de la persona humana, hay que decir que en las actuales condiciones del sistema penitenciario tenemos un gran desafío, que es cómo reducimos la sobrepoblación crítica. Y ahí, si me permite, quiero presentarles una primera lámina donde vemos la evolución de la población privada de libertad en los últimos 15 años en comparación con la evolución de la capacidad de albergue. Y hemos llegado a superar las 93.000 personas privadas de libertad, cuando nuestra capacidad es solo de 39.000. Hay un 137% de sobrepoblación. Y claro, esta sobrepoblación, este promedio, esconde también algunas sobrepoblaciones mucho más críticas que superan el 400%, como Castro o el penal del Callao, ¿no? Si bien en Lurigancho, en números absolutos, hay una sobrepoblación de 7.000 personas, en Lurigancho, porcentualmente, Castro y Callao tienen una mayor sobrepoblación. Y en esas condiciones se resquebraja la seguridad, pero también se dificulta el tratamiento que brinda el Instituto Nacional Penitenciario. Y en este contexto, permítanme ver la siguiente lámina. En términos comparados, nuestra sobrepoblación en América del Sur es la segunda más alta. Y ahí, aprovechar lo que usted mencionaba, congresista Costa, el proyecto de ley que impulsaron desde el grupo de trabajo de congresistas que ven el tema carcelario, que presentaron el año pasado, para constituir una comisión administrativa que otorgue los grilletes electrónicos de manera excepcional en Lima y el Callao, dada la sobrepoblación. Recuerden que en Lima y el Callao tenemos Lurigancho, tenemos Castro y el penal de Sarita Colonia del Callao, con una sobrepoblación muy crítica. Creemos que el pronto debate de ese proyecto en el Congreso, nosotros lo vemos con muy buenos ojos, y estimamos que estos grilletes administrativos para Lima y Callao, donde es el INPE quien por regla general asume el pago, nos permitiría otorgar unos 2.000 grilletes solo en este año, mientras que por la vía judicial en 2 años, al día de hoy, solo tenemos 24 grilletes.
Hecha esta presentación, pasemos ya, por favor, a los datos o a la situación sobre el trabajo o estudio en los penales. Esta primera lámina, como podemos apreciar que la población penal, la mitad o trabaja o estudia y la otra mitad no hace nada. Por distintos motivos. No hace nada porque no tiene beneficios penitenciarios, por ejemplo, no tiene posibilidad de beneficios penitenciarios, entonces no tiene un estímulo para trabajar o estudiar. 2, por la falta de capacidad instalada también, dada la sobrepoblación, se privilegia las unidades de albergue frente a los talleres. O 3, porque hay gente que simplemente no quiere hacer nada también en el penal. Los que están inscritos en el área laboral propiamente son 27.190 internos, que equivale a un 29%, y vamos a ver luego en qué consiste ese trabajo, ¿no? Talleres, actividades grupales, lo vamos a ver con detalle en la siguiente lámina, y hay un 19%, que es 18.426 internos, que estudian. Y en el estudio tenemos 2 grandes rubros: la educación básica alternativa, el símil a la educación escolar, alfabetización primaria y secundaria, por un lado, son los famosos CEBAS, y por otro lado los CEPRO, los Centros de Educación Técnica Productiva, donde ven algún oficio. Y aquí permítanme compartir con ustedes un tema que estamos impulsando mucho con el Ministerio de Educación, Orquestando. Se está incluyendo dentro de la currícula educativa la educación musical con el programa Orquestando entre el Ministerio de Educación y el INPE. Surgió en el Callao, ya es orquesta sinfónica, tienen los instrumentos para orquesta sinfónica en el Callao, ya está en Lurigancho a nivel de banda sinfónica, y este año lo hemos ampliado a Jauja, Huancayo, Huacho, Castro Castro y Chorrillos Mujeres, con la posibilidad de que los internos o internas que participen en Orquestando puedan redimir, es decir, 2x1, 5x1, 6 o 7 por 1. Estudian 4 horas diarias y es una apuesta importante en la actualidad del INPE. La siguiente, por favor. Aquí está el detalle de los 27.190 internos que trabajan. Tenemos 2 grandes rubros. Talleres propiamente, talleres productivos como los que ustedes han visto en el penal de Quencoro, en el Cusco, en su visita, donde hay talleres implementados con ese fin. Hay 10.616 internos. Pero insisto, la sobrepoblación que existe también impide que crezcamos en talleres, y hay otra forma de trabajo que son actividades grupales, individuales, que lo hacen en sus propios pabellones, en los patios o en sus celdas, y ahí está la mayoría, 16.574 internos. Entonces son las 2 formas de trabajo que tenemos en los penales. Lo ideal es seguir creciendo en talleres productivos, donde cualitativamente el oficio es mayor, y el desafío ahí es cómo vinculamos la educación que damos en el CEPRO, en la educación técnica productiva, con cárceles productivas ya como actividad laboral propiamente. La siguiente. Si vemos ya los talleres productivos propiamente, vamos a encontrar que nosotros tenemos 314 talleres productivos. El grueso está en la región Lima. La región Lima es Lima Capital, Callao y Lima Provincias, Norte Chico y Sur Chico, con 94 talleres productivos. El norte Chiclayo incluye desde La Libertad hacia Tumbes, hay 44 talleres. Nororiente San Martín, que es San Martín, Loreto y Amazonas, hay 21. En Arequipa hay 26, y Arequipa es Arequipa, Moquegua. En Oriente Pucallpa, que es Pasco, Huánuco y Ucayali, hay 13. En el suroriente Cusco tenemos 33 talleres. Luego tenemos el Altiplano Puno, 49, y ahí es Puno propiamente dicho, donde está además Chayapalca, está Juliaca, Yanamayo, y
la Oficina Regional Centro Huancayo con 34 talleres. La siguiente, por favor. Y aquí queremos presentar esta lámina y dar cuenta de cómo surge Cárceles Productivas. En esos 314 talleres productivos hay distintas capacidades humanas, capacidades de las personas privadas de libertad que hay que visibilizar y que normalmente no se ve. Y esto lo asimilamos a un iceberg, el capital humano del interno. ¿Qué es lo que normalmente se ve desde fuera de las cárceles? Lo que la gente ve normalmente son internos sin futuro, es una carga económica al país. Todos dicen, ¿por qué invertir en presos si ellos han violentado la ley? Más bien ese dinero que se invierte en educación, en salud, por ejemplo. Luego se dice, son internos peligrosos y agresivos, siguen dirigiendo los delitos de las cárceles, se dice. Son improductivos, no hacen nada, es más, que ellos se paguen su comida, porque el Estado tiene que gastar en alimentación para ellos. Y son malos elementos para la sociedad. Pero nosotros creemos y estamos convencidos que en los distintos talleres productivos hay capacidades humanas que están sumergidas, que es necesario visibilizar y explotar en el buen sentido de la palabra, que la gente no ve, que son capacidades humanas, habilidades y destrezas para el trabajo, emprendedurismo, como mencionaba el congresista Miguel Torres, y dedicación y buenos hábitos en el trabajo. Para esto, ¿qué necesitamos? Seguir comprometiendo ese trabajo, esa persistencia del interno. Necesitamos motivarlo para salir adelante, esfuerzo para cambiar su vida, promover ganas de aprender un oficio y un trabajo persistente. En este contexto, con el propósito de visibilizar esas competencias positivas de los internos, es que surge en enero de 2017 el programa Cárceles Productivas. La siguiente, como ustedes saben, es el decreto legislativo 1343 que se da en enero del 2017, y esto es reglamentado a fines del 2017 por el Poder Ejecutivo. La siguiente. Y aquí sí permítanme, cuando hablamos de cárceles productivas, si bien normalmente a la hora de cárceles productivas vemos el ingreso de la empresa privada, en el INPE somos conscientes y estamos trabajando desde dos aspectos en cárceles productivas. Y aquí me acompaña Sonia More, que es la subdirectora de Trabajo y Comercialización de la institución, que tiene a su cargo todo cárceles productivas. Vemos dos aspectos, no solo el ingreso de la empresa privada para contratar la mano de obra del interno, capacitarlo y sea la empresa quien realiza la comercialización, sino también los emprendedurismos, que como vemos, atendiendo los talleres productivos que tenemos y atendiendo a las empresas que ingresan, no todos los internos que trabajan están en empresa privada. Entonces hay un capital humano que hace su propio emprendedurismo y que es necesario visibilizarlo también. Entonces, cuando hablamos de cárceles productivas, como institución hablamos de los dos rubros: empresa privada, trabajador dependiente, y emprendedurismo. Y aquí, por ejemplo, está Antonella Romero de Produce, quien nos va a hacer, entiendo, la presentación sobre un programa que hemos hecho en penales, en 4 penales de la capital, que es Emprendedores Productivos, que es no necesariamente para el dependiente de la empresa, sino sobre todo para el emprendedor autónomo o como persona natural. ¿Quiénes participan en esta estrategia de cárceles productivas? Y aquí hay distintas instituciones. Produce, ya lo hemos visto, con emprendedores productivos, Ministerio de Trabajo, con Impulsa Perú, con jóvenes productivos. Tenemos la empresa privada a través del ingreso de ellos a las cárceles, la sociedad civil en general, y ahí, por ejemplo, la Iglesia participa también apoyándonos en capacitaciones en distintos oficios. Las iglesias, las distintas iglesias, por ejemplo, la Iglesia Católica a través de la Comisión Episcopal de Acción Social, o distintas iglesias como el Movimiento Misionero Mundial, por ejemplo, las 3M, que están en prácticamente todos los penales del país, entre otras.
Y aquí también participan 3 instituciones que para nosotros